Bienvenidos a este espacio en el que exploramos la mente humana, así como un cosmonauta explora el universo. Esto es Mentenautas. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, y para aquellos que les gusta vernos y escucharnos, nos pueden buscar en YouTube como Mentenautas Podcast. Si quieren seguirnos para ver algún material interactivo, extractos, nos quieran comentar algún tema, si quieren seguirnos, apoyarnos, pues nos pueden seguir en Instagram y en TikTok como, así también, Mentenautas Podcast. Hoy tenemos un invitado del segundo episodio, que fue el primer episodio que se hizo con 3 personas y siempre acompañó a Fernando, a Medrano, que ya ha venido aquí como por... Pionero de esta vaina. Como tres episodios venido Fernando, qué sé yo. Hoy tenemos de nuevo. En ese entonces, manito, usted no era nadie. No. Usted no era nadie. Sigo sin ser nadie. No, tú estabas en un periodo de transición Claro. de medicina general a practicar la residencia, se puede decir así. Y hoy tenemos al doctor Céspedes, que para cuando salga este episodio usted es redó, manito. Sí, residente de segundo año. ¿De medicina interna. dónde? Claro. No, ya, tú sabes que ahí no se puede decir muchas cosas. Pero Okay. Para el público en general, que no sepa lo que es un programa de residencias médicas, es básicamente un programa de posgrado cuando intentas realizar una especialidad médica. Ya después que te gradúas como médico general, ya eliges cierta área en específico, una área quirúrgica, una área clínica, y te decides especializar en esa área en particular. Eso es una residencia. Hace mucho que no te hago esta pregunta, porque usted nada más vino el segundo episodio. Pero tú piensas que es fácil ser uno. No es fácil existir, estamos aquí. Entonces, a cada rato se muere una gente, entonces dime tú. La pregunta típica de los invitados. La primera pregunta es, ¿qué ha estado pasando por la mente de Agustín en estos últimos días? No, realmente aprovechando unos últimos días de vacaciones, tú sabes, recreándome, sacando todo totalmente la mente y el cuerpo del hospital. Perfecto. Para poder refrescarme un poco, para nuevamente iniciar. Pensando realmente en mis nuevas obligaciones como residente de segundo año. Ok. Como residente de primer año era muy fácil, solamente seguir órdenes, sencillo. Era fácil en el sentido de que de la planificación. Solamente es trabajo físico. Tú llegas temprano, esperas órdenes, las cumples, te puedes retirar. Bien. Pero ahora ya hay ciertas funciones administrativas que me corresponden. Hay cierto personal que se va a integrar, los R1, o residentes del primer año, que dependen de ti, dependen de tu toma de decisiones. Igual la salud de los pacientes, por lo cual es un año con más retos. Entonces me he estado preparando estos últimos días. Y hay R1 que eran compañeros tuyos que no van a ser R2 contigo. No, realmente sí. Que esos hicieron fue un ciclo en ese hospital para entonces volver a su especialidad. En el caso, por ejemplo, de dermatología, psiquiatría también. Psiquiatría, imagenología, tienen que pasar por allá. Vale. Por el primer año de medicina interna y luego ya se integran a su especialidad base. Y una pregunta que tú mencionaste que tú al principio, óyeme, al principio dijiste que tú estabas disfrutando tus vacaciones o te preparaste para vivir tus vacaciones de manera tal que trataste salir del hospital en cuerpo y mente. Se hace un poquito difícil eso al principio. Tú, por ejemplo, en mi caso, cuando yo tengo una experiencia muy... no diría traumante, sino muy fuerte, nueva, y durante muchas horas, dígase puede ser un servicio, me pasó con el primer servicio de internado cuando era estudiante de medicina. La primera noche yo me soñé con el servicio. En tu caso, ¿eso ha sido muy difícil? ¿Se repite? ¿Qué pasa? Sí, mira, todo depende realmente de las actividades secundarias a las que tú puedas dedicarte. Si tú tienes un hobby, se te hace mucho más fácil. Sí. Porque lamentablemente
cuando tú pasas más del 80% del día en el hospital es parte de tu vida. Automáticamente tú vives en el hospital. Tú vives en el hospital, vas a soñar con el hospital. Cuando no vas al hospital, piensas en el hospital. O sea, es parte esencial de ti. Ahora bien, si tú tienes ciertas actividades en las cuales tú te puedes refugiar, ciertas personas en las cuales tú te puedes refugiar, entonces se te hace mucho más fácil. En mi caso particular, tenía ciertos animes que tenía que ver, tenía que actualizarme con mis amigos, sí, jugar videojuegos, jugar basquetbol, ir a la playa. Ver las finales de la NBA. Ver las finales de la NBA. Óyeme. Oye, allá. Él cogió las vacaciones. En esta fecha fue para ver las finales de la NBA. Campeón, papá. Un tigre. La segunda pregunta. Canción, género, artista, que haya estado pasando por tu mente. Oh, mira. A mí me está pasando mucho por la mente un artista en particular. Se llama, bueno, todo el mundo lo conoce, Drake y Kendrick Lamar. Debido a la última y reciente tiradera que han tenido el último... Bueno, la tiradera tiene básicamente 5 años ya. Pero más. Sí, tiene más, tú sabes, pero el último mes, mira, ha sido... terrible. O sea, el beef ha tenido muchísimos años. La tiradera técnicamente empezó hace 3 meses. Sí. Más o menos por ahí. Y por ejemplo, el concierto pop-up que hizo recientemente Kendrick. Con Mustard y esa manera. Óyeme, cantó la canción 5 veces. O sea, la canción que está dedicada a Drake. O sea, ya tú sabes que hay un grado de obsesión ahí. Entonces me entretuve mucho este verano. A mí me gustó mucho que salió Tyler, the Creator. Ah, no, sí, salieron muchas personalidades ahí. Me gustó mucho ese concierto. Entonces, los artistas serían Drake y Kendrick. ¿Y una canción especial? No, tú sabes que ya no se puede mencionar eso. Pero una canción, Buscando Money, me gustó mucho. ¿Tú sabes cuál es? Buscando Money. Ando buscando money. ¿Qué canción es esa? ¿Tú no la has escuchado? ¿A dónde? Ay, mi madre. Yo la voy a poner ahora mismo. Sí, bro. O sea, esa canción está pegadísima en la radio. ¿Cómo que tú no escuchas esa canción? Buscando Money. Sí. ¿Y quién la canta? Te voy a buscar porque es un artista nuevo realmente. Tyson Chris. Ajá, esa. 26. Yo voy a mutear esto. Que tú no escuchas esa canción, dime. Dije que tú no escuchas esa canción. ¿Tú la escuchabas, Ana? No. ¿Tú la escuchabas? Soy boomer ahora. Oye. Óyeme, ¿está bien? Anda buscando money. Ya. Muy dura, muy dura. Está bien. ¿De qué fue que vinimos a hablar? ¿Para qué yo te invité? ¿Para qué yo te traje para acá? No, realmente, cuando tú abordaste este tema conmigo ya de manera privada, me gustó mucho porque fue básicamente cómo lidia un residente de medicina interna desde el punto de vista mío, como residente de 2º año ya, con la muerte. Cómo se le da la noticia a los familiares, cómo tú transmites esa información. Entonces, es un tema muy interesante, incluso pienso que es un tema que le va a ser muy beneficioso a los residentes que se integran a los diferentes programas de residencias médicas, sí, y al público en general realmente, que tiene una perspectiva cuando llega a un centro de salud, donde llevan a su familiar, obviamente necesitando los auxilios del personal médico, y esperan, obviamente, con fe en el personal y con fe en Dios, el mejor outcome, el mejor escenario. A veces no suele pasar y tenemos que afrontar esa realidad, pero imagínate. Sí, mira, tú sabes que todo se concatena, como dicen por ahí. Al principio, yo te pregunté hace un ratico del tema de que cómo tú te despegas o te desconectas en cuerpo y mente del hospital cuando tú pasas a las vacaciones. Y eso también tiene que ver mucho o está relacionado con un tema que ya hablamos anteriormente, que es el burnout. El síndrome de burnout. Vamos a leerle aquí a la gente para que entienda. Para que recuerde, se refresque. El síndrome de burnout se define como una respuesta al estrés laboral crónico. O sea, una vaina de trabajo y un periodo de tiempo prolongado, integrado por actitudes y sentimientos negativos
negativos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional. Se considera como la fase avanzada del estrés profesional. Eso quiere decir que genera una actitud y unos sentimientos hacia lo que tú eres como profesional o lo que tú ejerces como oficio y a lo que te rodea o incluso a donde tú vas, que sería el hospital, ¿verdad? Y yo tengo un estudio aquí que dice síndrome de burnout en médicos residentes de medicina interna, precisamente. Y ellos tenían como objetivo de esta investigación evaluar la prevalencia del síndrome de burnout en médicos residentes del área de medicina interna en un hospital de tercer nivel. Y ellos tuvieron los siguientes resultados. Fueron 60 los residentes que evaluaron, incluyeron los de primer, segundo y tercer año de medicina interna. En tu caso, tú eres de segundo año, ¿verdad? Se obtuvo participación del 71,6% y el 58,1% corresponde al sexo femenino. O sea, un poquito más de la mitad eran mujeres. Y el 41,9% masculino, evidentemente. El grupo etario con mayor participación de un 79% fue esos que se encontraban entre 26 a 30 años, que es más o menos donde está el promedio de la edad de la residencia. Y si se tiene en cuenta la presencia de 2 a 3 variables, cansancio emocional, sí se tiene en cuenta esto. Cansancio emocional, despersonalización, falta de realización personal. La prevalencia del síndrome de burnout fue de un 46,5%. O sea, poco menos de la mitad. 20 de los 43 encuestados. En conclusión, la prevalencia del síndrome de burnout en base a 2 de esos 3 criterios fue de un 46,5%. ¿Qué opinión te merece ese estudio? No, mira, o sea, siempre llevando a contexto para educación general, el área de medicina interna, realmente aquí pertenecen los médicos que van a atender a los pacientes adultos, es decir, mayor de 18 años, menor de 65, 75, que padecen de patologías clínicas. ¿Qué es una patología clínica? Es una enfermedad cuya resolución se da o manejo con pastillas, vamos a decir. Con fármacos, con medicamentos. Ya hay otra área que ya es un área quirúrgica que, por tendencia, la resolución de estas patologías son más agudas. Es una gratificación más temprana. Sí. Un paciente llega con una apendicitis, se extirpa el apéndice, el paciente ya básicamente está curado. En el caso ya de medicina interna, es un poco diferente porque el manejo ya es crónico. Es un daño que tú te haces constantemente. Por ejemplo, en el caso de fumar, un paciente que ha fumado por 30 años puede desarrollar insuficiencia cardíaca, puede desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso es un daño ya... Fibrosis. Exacto, es un daño progresivo. Tú tienes 30 años haciéndote ese daño. O menos, exactamente, o sea, eso es muy variante. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que los resultados no se van a ver de la noche a la mañana. No. Por lo cual, los pacientes que tienden a ser críticos pertenecen a nuestro departamento. Y como pertenecen a nuestro departamento, nosotros vamos a tener un contacto más directo con la muerte o con los desenlaces negativos en este tipo de pacientes. Porque no necesariamente un paciente tiene que morir para que sea un desenlace negativo. Fatídico. Exactamente. Puede haber una complicación en la cual el paciente pueda tener una hipoxia cerebral, pueda tener una pérdida de ciertas funciones, como en el ACV, por ejemplo, en el accidente cerebrovascular, y automáticamente el paciente pierde su autonomía. Sí, hay destino peor que la muerte. Exactamente. Entonces, con respecto al estudio, ya que llevamos esto a contexto, realmente el síndrome de burnout en la población dominicana, para mí, está muy solapado en el sentido de la poca importancia que se le da a la salud mental, por cultura general, entiendo yo. Sí. ¿Por qué? Porque, créeme, que no es fácil tú tener un superior, que es básicamente con quien tú tienes contacto directo. Tu inmediato.
Exactamente. Automáticamente un paciente te refiere cierta patología, cierta condición. Tú vas, das la información como intermediario y él te va a dar básicamente las instrucciones que tú tienes que tomar con respecto al paciente. Como Sí, residente sí. de primer año, tú eres básicamente la primera línea de De defensa. defensa cuando llegan los pacientes. Entonces tú eres quien vas a ver al paciente y vas a estar más involucrado con el paciente y vas a estar involucrado de manera inmediata con los desenlaces de su salud. Si el paciente fallece, te fallecen las manos a ti. Si el paciente se cura, la gratitud es para ti. ¿Por qué? Porque tú eres el médico a quien él está viendo y a quien él le debe su gratitud, en caso de que el escenario sea positivo. Pero créeme, Brian, que es muy difícil tú tener una superior que le guíe de la vida, en términos populares. Que desde que pise el hospital, sea, está de mal humor, está irritable, no quiere que le hablen. Cuando realmente, Está hormonal. óyeme, puede ser Sí, cualquier también. tipo de cosa, puede ser cualquier tipo de cosa. Y nosotros no sabemos realmente si es el estrés constante o crónico que la tiene en esa condición o si es una condición ya de manera personal que la Ujú. tiene en ese estado. ¿Qué puede ser? Obviamente, un consejo que yo doy siempre es que en la residencia tú no puedes usar maletas. Tú no puedes llevar ¿Cómo así? asuntos del hospital Ah, a la ya, ya, casa ya. y no puedes llevar asuntos de la El casa hospital es el al hospital hospital, y la exactamente. casa en la Tú no casa. puedes utilizar Y la calle en la maleta. calle. Exactamente, tú no puedes utilizar maleta. Eh, entonces, la personalidad tuya tiene que ser unánime, tiene que ser la misma siempre, porque lamentablemente, o sea, a mí me ha tocado que me fallece un paciente y automáticamente yo tengo que lavarme la cara si me encariñé con el paciente, lo cual, o sea, depende mucho de cada médico y del tiempo que haya estado con ese paciente y con el trato directo. Ujú. Tengo que lavarme la cara y atender a otro paciente. Ok. O sea, con la mejor cara posible, tú sabes. Entonces, el síndrome de burnout es algo que se debe estudiar, a lo que se debe aplicar cambios realmente. La fragilidad mental y emocional del personal de salud es algo realmente... Sí, aquí se ha mencionado ya anteriormente al estrés laboral que nos sometemos los médicos y la cantidad excesiva de horas de trabajo a lo que nos sometemos. Y es una locura donde tuve en países de alto desarrollo cómo se manejan frente a este país que está supuestamente en vía de desarrollo. Ujú, ujú. No sabe hasta Y cuándo, pero no se estamos en sabe, vía. sí, porque estamos hablando de eso de cuando Leonel estaba hablando de esa vaina en el 2004 y ya hacen 20 años de eso. Ujú. Y supuestamente crecemos y crecemos, crecemos, pero estamos en pañales en salud y salud mental. El otro día yo estaba hablando con alguien y precisamente vi una entrevista donde se hablaba de que aquí no había sistema de salud como tal. Que el tema de que haya un sistema, como tú mismo que eres médico internista, tú me puedes decir, ah, mira, tú puedes saber o describir que un sistema tiene una interconexión en el organismo. Si tú hablas de sistema digestivo, hay una interconexión y si esto funciona, pues entonces lo siguiente debería de funcionar. Ujú. Y si yo necesito de algo, el que se supone que tiene que ver con eso que yo necesito, ni siquiera tengo que decírselo, se dará cuenta porque estamos interconectados. Ujú. O habrán señales que se activarán de alguna manera o de otra y se darán cuenta, me suplirán inmediatamente o de manera automática. Y el doctor Humberto Salazar, que lo estaba buscando aquí, el doctor Humberto Salazar dijo en una entrevista que aquí, a decirlo así mismo, aquí en República Dominicana no hay sistema sanitario, aquí no hay sistema de salud. Entonces imagínate, si aquí no hay sistema sanitario como tal, que funcione como deberían de funcionar los sistemas, imagínate sistema de salud. Yo entiendo que el test que se realiza para el burnout debería de ser algo categórico, algo que sea de primera plana, que se le ponga, o sea, se le dé a cada trabajador que trabaje, valga la redundancia, durante X cantidad de horas prolongadas. Si hay que trabajar a la hora que hay que trabajar, concho, por lo menos, como se hace como el tema de los radiólogos.
que tú sabes que se exponen a un tema de radiación y llevan un dispositivo aquí que se me olvidó el nombre. Y ese dispositivo lleva la carga de radiación y eso se mide. Cuando eso llega a cierto nivel, mira, usted tiene que tener vacaciones por tantos días porque usted no se puede exponer más a la radiación y tiene que deshacerse de dicha radiación. Pero estamos en República Dominicana, estamos en vía de desarrollo. Entonces, yo quería preguntarte a ti, para ir a profundizar más con el tema de ese enfrentamiento con la muerte y esos tipos de temitas. ¿Cuál fue tu experiencia como primer año de medicina interna? ¿Cómo tú la describirías? Tú me dices, óyeme, yo la describiría con tales palabras o con tal enunciado. ¿Cómo lo describirías? Básicamente, si tú me pides que utilice una palabra para describir mi primer año de residencia. ¿Con una, dos, tres o un enunciado? Resiliencia. Básicamente. ¿Por qué? Por ejemplo, es una experiencia a la que tú nunca te has sometido antes. La cantidad de trabajo y esfuerzo que amerita es una que, aunque tú estudies medicina y muchos digan, no. Y por más que te lo cuente. Exactamente. O sea, tú tienes que vivirlo en carne propia. Por más que alguien te tome de la mano y te diga, mira, esa es la puerta que tú tienes que cruzar, al final quien tiene que cruzar la puerta eres tú. Será tu propia experiencia. Entonces, yo uso la palabra resiliencia básicamente porque tú vas a tener el deseo de rendirte diariamente. Todos los días, todos los días. Cuando tú acabas de llegar a tu casa después de una jornada de 16 horas de trabajo. Normal. Y tienes que preparar una presentación al otro día. Vamos a decir que yo salía de mi casa, por ejemplo, el primer año, 4:45 para llegar a las 5 de la mañana. Ya. Mi jornada laboral era hasta las 4 de la tarde. Ya estamos contando ahí cuántas horas. 12 horas. 11, 12 horas, ¿verdad? 12 horas puedes rondar. Ahora bien, tú no te puedes retirar del centro hasta que cumplas con todos tus deberes. Terminas todos tus deberes, fue un día malo, te fuiste a las 10 de la noche. Cuenta. 18 horas. Exactamente, horas. te fuiste a las 10 de la noche, tienes media hora para llegar a tu hogar nuevamente. Y tienes que levantarte a las 4:45. Exactamente. Entonces, todos los días de verdad te va a dar deseo de renunciar, pero cuando tú piensas en el objetivo realmente y lo que vas a lograr eventualmente, te da la voluntad y la motivación y obviamente la disciplina para culminar con este proceso. ¿Y cuál era la expectativa que tú tenías? Tú decías, mira, yo creo que esto va a ser de esta manera. No, si tú supieras que yo fui aventajado en ese aspecto. ¿Por qué? Porque yo hice el internado, que es básicamente el año práctico de los médicos de grado antes de obtener su título, en uno de los hospitales más exigentes del país. Sí. Entonces, cuando yo voy, básicamente yo era un residente. Obviamente sin las responsabilidades porque era practicante. Claro, y escudándote con tu manto y tu escudo de que tú eres estudiante y tú deberías estar supervisado. Exactamente. Pero realmente nosotros realizábamos muchas actividades sin supervisión automática e inmediata. Pero teníamos que resolver el trabajo y la gratitud de los pacientes era para nosotros porque nosotros éramos la primera línea en ese caso. La primera línea, sí. Una vez, cuando ya yo gano el concurso de residencias médicas, yo esperaba un trato peor que el que yo recibí como interno. Porque tú tienes el manto de protección de que tú eres un estudiante, en ese caso. Pero cuando llegué al hospital donde estaba, realmente fue mucho mejor de lo que yo esperaba. Sí. Claro que sí, porque, por ejemplo, imagina que éramos 15 compañeros y el trabajo era dividido entre 15 compañeros, pero luego llegan 15 compañeros más, que eran básicamente los rotantes. 30. Ajá, los rotantes de dermatología. Entonces el trabajo que era para 15 se divide entre 30. O sea, era mucho menos trabajo del que yo esperaba. Fue un año que para mí yo lo disfruté mucho. Conocí muchas personas bonitas, muchos pacientes. El hospital que ustedes están tan cómodo. Sí, realmente un hospital pequeño, no tiene tanta demanda, obviamente, pero igual, se trabaja mucho. Pero sí, realmente sentí que fue mejor de lo que yo esperaba. ¿Y cuál ha sido tu mayor aprendizaje? Tú dices, mira, esto me lo llevo yo.
realmente es dejar pasar la bola. O sea, incluso... Te volviste... Óyeme, hay veces que tú teniendo la razón, tú tienes que dejar pasar la bola en ciertos casos. ¿Por qué? Porque... Hasta Jordan se la pasó a Kerr. Porque, por ejemplo, imagínate que tú eres mi superior y tú eres residente de tercer año, yo soy residente de primer año, y tú me dices, no, mira, Céspedes, tú tienes que realizar esto y esto y esto. Sí. Resulta que yo leí el tema hace 2 días, yo considero que es algo diferente, empiezo a debatir con mi superior, pero tú tienes que recordar que tu superior tiene 2 años más que tú en ese ámbito. Por lo tanto, tanto el conocimiento como en experiencia, él te supera. Por lo cual tú tienes que considerar que por algo él te está haciendo esa recomendación. Entonces, en vez de tú decidir afrontar, lo mejor que tú puedes hacer o reaccionar a eso, lo mejor que tú puedes hacer es preguntarle, doctor, ¿hay alguna consideración que no sea de mi conocimiento por el cual usted está tomando esta decisión? Y si realmente es un superior que está dedicado a la vocación, está dedicado a la docencia y te puede enseñar, automáticamente, por tú decidir reaccionar de manera diferente, te puedes llevar hasta un conocimiento ese día. Entonces, el mayor aprendizaje que yo me llevé fue que cada día que yo pisase ese hospital tenía que salir con un conocimiento nuevo. No podía ser básicamente un ciclo repetitivo. Ok. ¿Y cuál sería tu mayor satisfacción? Que tú digas, mira, eso lo hice yo, o eso lo logré yo, o eso... mierda, qué duro. Bueno, básicamente, cuando tú trabajas en desarrollar ciertas habilidades y se te logra dar, ahí tú dices, wow. Por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que yo identifiqué un infarto con un electrocardiograma. Tú feliz porque O sea, porque un paciente estaba teniendo un infarto y tú le exacto. ¡está teniendo un infarto! Exactamente. O sea, lo que te hace feliz realmente es ver el fruto de todo tu trabajo y de tu esfuerzo. Sí. Realmente, obviamente, tú tienes que apiadarte de que el paciente esté sufriendo un infarto, pero automáticamente tú identificaste que el paciente, mira, el paciente tiene dolor torácico, tiene estos cambios en el electrocardiograma, ya yo sé identificarlo. O sea, te da una gratificación, realmente te da un subidón de dopamina, ¡pam! Y tú te sientes muy feliz en ese momento, pero automáticamente tienes que tomar una conducta terapéutica, que realmente es lo más beneficioso para el paciente. ¿Y cómo terminó ese paciente? No, realmente lo dirigimos a el Instituto de Cardiología y realmente el departamento de hemodinamia lo recibió y le fue muy bien, le hicieron un cateterismo. Yo creo que te iba a decir el Instituto Nacional Forense. No. Óyeme, qué bueno, ha sido bacano esa pregunta que te he hecho y la manera en la que la has contestado. Pero vámonos ya como que a la partecita de salud mental. Claro. Los altibajos. Yo sé que ya yo hice un episodio con Maurice, Aguas Vivas. ¿Tú no conoces a Maurice Aguas Vivas? No, claro que no. Y con Einstein. Y ellos explicaron más o menos cómo ellos lidiaban con el tramo en la residencia, pero como primer año, que tú mismo, viejo, tú no tenías tiempo para casi nada, por no decir nada, y cómo tú manejaste eso. No, realmente yo tuve la fortuna y la dicha de haber estado con muy buenos compañeros. ¿Cómo tú manejaste ese? Yo me pongo en la esquina de la cama en la mañana a las 4:45 y dice, diablo, me quiero morir. No, porque mira, si tú piensas realmente en the big picture, o sea, tú piensas en el big picture. Ok. O sea, tú piensas realmente en el objetivo final. O sea, los días, tú no lo vas a contar como un día más, sino como un día menos que tú necesitas para llegar a esa meta. Vale. Entonces, cuando yo me visualizo como médico internista, como probable o futuro cardiólogo que quiero ser, entonces tú dices, wow, es un paso. Cardiólogo. Sí, con razón, estaba feliz. Ay, fue un falta. Pero volviendo al tema, entonces cuando tú sientes que tú estás más cerca de tu meta, eso lo que te da es motivación y satisfacción. Sí, ciertamente. Lo contrario que muchos compañeros míos hacían, que era básicamente que contaban los días
cómo de iba a ser. infierno que tenían que pasar todavía. Entonces yo solamente me sentía un poquito más cerca de la meta. ¿Y qué recursos tú utilizabas? Porque tú salías del hospital. Ujú. Tú te quedabas en el hospital en mente. Tú salías en cuerpo. Realmente yo me sabía desconectar muy bien del hospital. ¿Y qué tú hacías para eso? No, básicamente terapia musical. Ok. Eso me ayudaba a aislarme muy bien. Y la música, tú tienes la ventaja que puedes escuchar en cualquier momento del día. Por ejemplo, los tramos que yo conducía desde mi casa hacia el hospital y desde el hospital hacia mi casa, yo ponía música y realmente, mira, eso me ayudaba a relajarme mucho y a iniciar el día o a terminarlo con el pie correcto y el pie adecuado. También muchas personas lo hacen, que básicamente vamos a decir que se concentran en la alimentación. Empiezan a comer lo que les gusta Ujú. para disminuir ese nivel de ansiedad, pero el problema es que al final, cuando tú terminas tu primer año, segundo año, terminas con unas 20 libras de más. Otros casos particulares deciden no comer como respuesta a la ansiedad, pierden peso. O sea, el año del residente de primer año es muy variable, realmente. Sí, cada quien lo toma diferente. Exactamente. Y tú tienes pareja. Sí, Tú tienes una novia. sí. ¿Y cómo tú manejabas eso? O sea, en tu caso, hay truco. Es que yo fui afortunado. Hay Porque, truco. sí, yo fui Coño. afortunado. Porque esa pregunta, o sea, Diablo. esa pregunta tiene que hacerse a la otra gente. Debí. ¿Por qué? Pero Porque mi pareja resulta que es médico también, ganó una residencia, una plaza de dermatología y resulta que le toca rotar en el mismo hospital que yo estoy y somos compañeros los dos. Entonces, esa vaina. Y esa trampa. ahí no había celadera, ahí no había No. exigencia de tiempo, no, para Ah. nada, realmente. O sea, todos esos problemas que muchos compañeros míos vivieron y yo fui ahí carne propia como compañero. Sí. O sea, yo me salté totalmente esa etapa. O sea, que todo fluyó, todo nítido, todo nice, todo Óyeme, bien. todo bien. Ok. Eso sí, tenía que ser yo usualmente el hombro en el cual ella lloraba. Porque... Sí, porque en el caso de ella es más difícil, es Claro, frustrante, claro. porque ella tiene que aguantar un año de algo Que ella no eligió. que ella, o sea, sí ella lo eligió porque sabía que tenía que pasar por ese año de medicina interna, pero no es la vida que ella quiere, es su vida momentánea. Pero lo que ella eligió fue la dermatología en sí. Sí, tú sabes. claro, pero sabe que yo tiene que elegí- pasar un año de medicina Claro, interna. claro, pero yo sí elegí esa vida. Entonces, en contraste a lo que ella va a vivir de ahora en adelante cuando Claro, sea claro. R1 de dermatología, entre Exacto. comillas, pero R2, en verdad R2, Ujú. es muy diferente, es muy distinta la Claro, experiencia. claro. ¿Y cuáles serían tus recomendaciones para esas personas que van a entrar ahora a la residencia médica para que desconecten y sea más llevadera el tramo de... No, mira, realmente yo considero que tú tienes que hacer dos cosas en Ujú. particular. Y es tener una buena relación interpersonal, tanto con tus compañeros como con tus superiores, para que tu estancia en el hospital sea lo más favorable posible. Ok. O sea, haz de el personal del hospital tu familia y haz al hospital en tu casa, tu segunda casa. Porque así no va a ser chocante la experiencia cuando tú tengas que pasar todo ese tiempo en el hospital. Segundo consejo que le doy a esas personas es que no se tomen nada personal, realmente. El trabajo de la residencia es un trabajo muy estresante y por más buena persona y bella persona que tú seas, bajo esas condiciones, realmente, tú puedes explotar en cualquier momento, que suele pasar mucho. El hierro, que es básicamente uno de los metales más duros, cuando tú lo sometes a alta temperatura, automáticamente se vuelve líquido. Sí. Entonces, cada quien reacciona de manera diferente al estrés, pero no tomes nada personal. Si tú te tomas algo personal y tuviste una mala experiencia con un superior o un compañero, es algo que tú te llevas para tu casa y resulta que la próxima vez que tú agarres y tengas ese compañero en tu team de servicio, por ejemplo, que tengas que amanecer con él, ya va a ser una experiencia desagradable para ti. Y es una experiencia que tú elegiste tomarla de esa manera, porque nadie te ofende a ti a menos No. que tú le des el permiso de que lo haga. Entonces, esos serían los dos consejos más importantes. Y por último,
que involucren a su superior siempre. Siempre involucre a su superior. ¿Cómo? ¿Cómo así? Papá. Sencillo. No tome decisiones solo. Siempre susténtate con un superior. Siempre susténtate con un superior. Que ese sea tu manto. El manto así que mismo. Si tú tienes una decisión que tú vas a tomar y tú entiendes que es la correcta, adelante, pero auxíliate de un superior. Tú le dices, mire, jefe, yo considero esto y esto y esto, ¿qué usted piensa? Ah, no, yo lo veo muy bien. Adelante. ¡Pam! Y ya, te cubriste. Perfecto. Una pregunta última. Tú has visto muchas muertes. Sí, he presenciado muchas. Realmente. Más de lo que tú creías que iba a presenciar. Sí, claro. No creía que iban a ser tantas. Uh-huh. ¿Y qué tal fue esa primera muerte? O sea, ¿qué dejó en ti? Mira, hay algunas muertes que son más chocantes que otras, realmente. No tiene que ser la primera. No, claro. Pero te voy a decir que una que sí me marcó fue un paciente en mi guardia. O sea, estaba amaneciendo de servicio. Estaba encargado del área de observación, urgencias, en emergencia. Y de todos mis pacientes era el que estaba más estable. Yo hago mi ronda de visualización de signos vitales, monitorización. Y resulta que el paciente se quejó de la posición que estaba en la cama. Esta cama sí está incómoda. Y se acostó boca abajo. A los 10 minutos me siento a trabajar con los récords para anotar los signos vitales. Y el familiar se me acerca y me dice, mi papá está raro. Yo. Mi papá está raro, es un niño. No. O sea, tú sabes que todos los pacientes tienen un familiar directo. Y usualmente son adultos mayores. Está un hijo, una hija, la esposa. Me dice, mi papá está raro. ¿Tú puedes venir a verlo? Hace 5 minutos yo pasé a verlo. Yo, bueno, no hay problema. Cuando me paro, voy a verlo. El paciente no responde. Automáticamente activamos el protocolo de auxilio. Se le dio el protocolo de salvamento al paciente. Durante 30 minutos el paciente no respondió. Resultó que el paciente hizo lo que nosotros entendemos hasta ahora fue un infarto súbito, fulminante. Paciente que no tenía riesgo cardiovascular. O sea, el paciente estaba, ¿tú sabes por qué ingresado? Te iba a preguntar. Por una vesícula, por una colecistitis que estaba inflamada. Entonces, cuando tú dices, wow, o sea, de los pacientes que yo tengo, el más estable era él y mira cómo culminó. Entonces, esa experiencia me chocó mucho. Realmente, por más estable que se vea un paciente, o sea, tú no sabes el desenlace y lo chocante es cómo los familiares afrontan esa noticia, porque tú tienes que darle automáticamente el informe de lo que tú como médico entiendes que pasó. Es muy chocante para ellos. Cada quien tiene su forma de lidiar con las etapas del duelo. La primera etapa, como tú muy bien sabes, es la negación. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que mi padre acaba de fallecer cuando yo hace 5 minutos yo vi a mi papá bien, estaba hablando con él y todo bien? Entonces, lamentablemente nosotros somos la primera línea que tenemos que lidiar con todas las reacciones que tienen los familiares de los pacientes, la ira, la incomprensión, o sea, todo. Y entender que son etapas del duelo, son etapas normales, es un familiar directo que acaba de fallecer, por lo cual nosotros tenemos que vestirnos de empatía y realmente consolar a medida de lo posible lo que se pueda. Ok. Se puede dar el caso, Agustín, de que hay pacientes que tú te encariñas con ellos. Ya sea por un tema de que a lo mejor el paciente tenga un poquito más de tiempo o por el trato que se le tiene, por X o Y. Y da el caso de que esos pacientes puede que fallezcan. ¿Te ha pasado eso? Pero claro. ¿Te ha pasado? Ok. Sí. Ahí evidentemente puede haber un duelo. ¿Y cómo tú has superado eso? No, realmente hay pacientes que son muy recurrentes en el hospital. Tienden a ir. Incluso lo recuerdo con mucho cariño, muchos de ellos. Porque ya hay un punto que tú lo visualizas como parte de tu familia, por lo menos en el hospital. Entonces, ellos son muy recurrentes, usualmente van mucho por la misma condición.
El problema es que cada vez que ellos se presentan al centro, tú tienes que evaluarlo de manera completa, porque aunque el paciente sufra del corazón, o sea, él tiene derecho a enfermarse. Y más paciente crónico. Exactamente, él tiene derecho a enfermarse de cualquier otra cosa. El problema es cuando ya tú, como médico, constantemente le das las recomendaciones a seguir. El paciente dice, sí, doctor, usted va a ver que esta vez yo voy a dejar de fumar, o esta vez sí voy a tomarme los medicamentos, no se preocupe. Ah, bueno, don José, está bien, vaya con Dios, despachado. Cuando vuelve, el paciente cada vez llega más complicado, más complicado, más complicado. Ya tú te vas preparando mentalmente para el desenlace final. Es doloroso, no te voy a mentir, es doloroso, pero como yo te mencioné más adelante o previamente, hay que lavarse la cara y darle la mejor cara al siguiente paciente, lamentablemente. Entonces, yéndonos por ahí mismo, tú como ya persona que vivió esa experiencia de primer año, que ha vivido muertes en primera persona, ha vivido ese duelo, ha tenido que dar, a lo mejor en más de una ocasión, la noticia a un familiar que a lo mejor lo estaba esperando, a otros que no lo estaban esperando, la noticia de que su familiar ha fallecido. ¿Cuáles serían tus consejos para esos nuevos residentes que ya entraron, que van a entrar, en cuanto a este tipo de situaciones? Sí, realmente es esa situación, yo recomiendo que no la realicen sin experiencia previa. Es decir, si se tienen que auxiliar de un superior que tiene más experiencia que usted, para por lo menos visualizar cómo él realiza el procedimiento, hágalo. Básicamente sea su sombra, la sombra de su superior, analícelo, estúdielo, vea su lenguaje no verbal, que a veces dice mucho, porque, por ejemplo, tú tienes que estudiar a los familiares de los pacientes igual que a los pacientes. Claro. Porque, por ejemplo, muchas personas asocian la intubación, por ejemplo, que es básicamente una terapia de salvamento donde ya los pulmones o el corazón falla y tú tienes que realizar una intubación básicamente para una respiración artificial. Una máquina va a respirar por ti mientras se le da terapia al paciente. Tú le mencionas eso a un familiar y tú le estás diciendo que su familiar se murió, básicamente. Sí. Porque tienen una asociación directa con eso. Quizá tuvieron una experiencia previa. Que son las máquinas. Sí, exactamente. Ay, no. O sea, imagínate tú ponerte tú en esos zapatos que te comuniquen que tu padre, tu madre, que es básicamente el familiar directo con quien tú has pasado tu vida completa, ponerte la decisión de, ok, vamos a intubar a este paciente, sí o no, dependiendo la decisión del familiar. Sí. Ponen ese peso, esa decisión sobre tus hombros. O sea, básicamente te ponen a elegir. O sea, ¿le doy descanso a mi madre? ¿O le ayudo a seguir luchando? O vamos a ver si... Exactamente. ¿Qué sucede? Entonces, es muy fuerte. Pero el protocolo de mi hospital es un protocolo de 3 avisos, y se mantiene obviamente al familiar del paciente orientado. ¿Cómo así? Sí, el protocolo de 3 avisos principalmente es cuando el paciente presenta una eventualidad, automáticamente se le informa al familiar que está teniendo una eventualidad. Si tuvo una parada cardiorrespiratoria, se le explica, mira, el paciente está teniendo una eventualidad en este momento, y automáticamente activamos el protocolo de los 30 minutos de reanimación cardiopulmonar y ventilación en caso de que lo amerite. A los 10 minutos se le da el segundo aviso de cómo está respondiendo el paciente. Si tiene una respuesta adecuada, si todavía no está respondiendo. Básicamente se le explica, se le mantiene al tanto constantemente. Ya cuando se culmina el protocolo y el paciente no respondió lamentablemente y se declara una hora de defunción, entonces ahí se le explica al paciente como un tercer aviso que lamentablemente el paciente no pudo responder a la terapia, recordando siempre el lenguaje verbal y no verbal. Es muy importante y realmente dar el consuelo si se puede, porque hay algunos que reaccionan de diferente manera, hay unos que reaccionan de manera agresiva, otros ya se imaginaban que eso iba a pasar. O sea, es una situación muy impredecible. Si tú te puedes acompañar siempre de algún compañero o un superior, mejor todavía. Hay un
Tú mencionaste el tema de que se acompañen de un superior, en el caso de... A lo mejor el superior no quiere que tú... que sea es ser el que lo vaya a dar el mensaje. Y quiere que tú lo des. El superior no te va a dejar solo. No, claro. Tú estás ahí, él está ahí y lo más probable es que vaya a hacerlo one tú. Claro. Te ve enchivado en el momento de decir algo. Exactamente. Él va a intervenir. O él vea que tú no estás tomando la manera correcta o el tono adecuado y lo va a hacer. Exactamente. Hay un término que yo mencioné en el podcast de con Maurice y Einstein. Maestro Einstein, maestra Mauri. El tema de la famosa patada de ahogado. ¿Sabes qué es eso? Sí, realmente tiene muchos términos. Fíjate que los médicos somos entes de ciencia, como dicen, pero nosotros somos las personas más supersticiosas que existen. Yo no sé si tú sabes, antes de entrar a ese término ya, lo de dibujar un gatico al revés en la emergencia para tener un servicio bueno. Yo no sé ese, pero sí sé lo de la pijama roja. Ajá, lo de la pijama roja, explotar una ampolla de diazepam en la puerta de la emergencia para que los pacientes no... ¿What? O sea, hay muchísimas cosas. Ahora tiene sentido. Sí. Ya. Hay muchísimas cosas supersticiosas que nosotros los médicos básicamente no tienen ningún sustento científico, No pero lo hay. nosotros, mira, nadie nos convence de que eso no es así. Y usualmente, como tú dices, la lucidez post-mortem, pre-mortem, perdón, o ante-mortem, o la patada de ahogado que le dicen a los pacientes, es básicamente una mejoría dramática que tienen los pacientes previo a ya un desenlace final o a la muerte. Usualmente, por ejemplo, pacientes que estaban sépticos, básicamente muy enfermos, un grado de enfermedad muy alto, empiezan a comer, empiezan a tomar mucha agua, empiezan a hablar de manera energética, se sienten bien, se paran, se quieren ir del hospital, que ya le pueden dar de alta. Ojo con ese paciente, porque ese paciente puede hacer una eventualidad en cualquier momento. ¿Y te ha pasado? Realmente sí. Si nosotros, por ejemplo, tenemos dos señales de que los pacientes ya se van a complicar. Uno es si el paciente pide demasiada agua. Si Sí. pide demasiada Eso, agua, eso sí tiene una explicación científica. Exacto. Entonces, si pide mucha agua, o sea, obviamente un paciente, recordando que los pacientes mientras están ingresados están recibiendo hidratación constante a través de la vena, por lo cual la sensación de sed tiene que mitigarse con los líquidos endovenosos. Y en el otro caso es cuando, si son dependientes de oxígeno, empiezan a quitarse el oxígeno de manera dramática, de manera energética. Esas son las dos señales que el paciente se te puede eventualizar en cualquier momento, que usualmente pasa por hipoxia cerebral, cuando es en el caso del oxígeno, con alteraciones ya del lóbulo frontal y eso. Estaba hablando con el maestro Medrano. El tema de la personalidad. Ya saben, a lo que son de primer año, eso puede pasar. ¿Y cómo fue? O sea, ¿cómo tú afrontaste esa primera experiencia? No, básicamente tú no entiendes qué es lo que está pasando. Ya tú empiezas a asimilar la situación una vez culmina la situación, porque tú realmente cuando tú empiezas a ver que el paciente está teniendo una mejoría clínica, tú dices, ah, no, excelente, si el paciente sigue así, en cuestión de 2 o 3 días, sale tal resultado negativo y el paciente se va para su casa. Y cuestión de la 1 de la mañana, 2 de la mañana de tu servicio, el paciente reporta una eventualidad. Entonces, en el momento, tú no lo entiendes, la primera vez que te pasa, la segunda vez que te pasa, ya eso es algo que tú adquieres con la experiencia, pero imagínate, eso es algo para lo que yo entiendo que no, tú no puedes estar preparado. Imagínate, yo tengo un familiar en el hospital y ese familiar, que es tu paciente, está pasando por una lucidez premortem. Y yo, maravillado de la vida, digo, oh, está mejor el paciente, mi familiar, está mejor no, espérate. Está mejor Claro, mi paciente, sí, mi familiar. mi paciente, está mejor mi familiar. Tú sabes lo que viene, ya Claro, tú sabes. no necesariamente, es una posibilidad. Es una posibilidad. Tú, en ese sentido, ¿qué posición adoptas o qué postura adoptas ante la situación que se está viviendo y lo que
está emocionalmente desarrollándose dentro de ese familiar que está viendo el paciente, a su familiar ahí, que es un paciente. Porque ciertamente tú ya conoces por qué, cómo y qué puede llegar a suceder. Por ese familiar está viendo que su pariente está mejorando y tiene la dopamina allá arriba y toda la vaina, y de repente, puede pasar en cuestión de minutos, horas, o un día, o días, se murió. Es más impactante. Claro. ¿Qué ustedes hacen en esos casos? No, mira, yo soy fiel creyente de que la fe se mueve montañas. Entonces, el optimismo y las buenas energías que rodean al familiar y también al paciente, obviamente van a generar un mejor outcome, o sea, un mejor escenario ya, un desenlace mejor. En caso de que se vaya. En caso de que sea ese desenlace. Entonces, ahora bien, ¿quién soy yo para quitarle esa inocencia a ese familiar? Cuando él lo único que quiere ver es a su familiar curado, su familiar de vuelta en casa. Entonces, realmente es chocante, pero es una experiencia que tú tienes que dejar que circule realmente. Eso me recuerda a la... Yo creo que esa escena me va a quedar por vida de Miguel Cepeda. Lo toman uno. Eso es por qué tú dañas el momento. Exacto. Es un típico caso de eso. Exacto. Bueno, Agustín, yo quiero que tú des en cuanto a lo que hemos hablado, ya unas reflexiones, consejos a esos nuevos residentes que vienen por ahí en este año 2024. Bueno, también esto es atemporal. A todos esos nuevos residentes. Y a los viejos también que a lo mejor tienen estos temas en juicio. No, realmente yo solamente decirles que será un año difícil, será un año que los va a retar tanto mentalmente como físicamente, pero será un año de extremado aprendizaje. ¿Por qué? Porque ustedes van a conocer facetas de ustedes mismos que ustedes nunca habían evidenciado. Entonces, depende de ustedes, de cómo reaccionen o cómo actúen ante esas dificultades que le arroje la vida. Como hay un refrán que dice que Dios le da a sus mejores soldados las peores batallas. Entonces, asúmanlo, es básicamente un deseo, es algo por lo cual ustedes lucharon y lograron. Hay personas que desean estar en su posición, entonces lo mínimo que ustedes pueden hacer es honrar a esas personas que desean estar en la posición que ustedes están y hacer lo mejor posible. Obviamente siempre pensando en el bienestar del paciente. Así sea. Yo espero que ahora como R2 tú tengas más tiempo para venir por aquí. Papá, yo soy un talento ya de este podcast. Señores, esto ha sido todo. Esto fue Maintenautas.